Sabemos que trabajadores, hay algunos que son muy sanos y que asisten a su trabajo, no tienen ninguna enfermedad, gracias a Dios, pero hay otros que lamentablemente no tuvieron una buena alimentación en su infancia, en fin, llegaron a padecer algunas enfermedades y esto les complica poder asistir normalmente a sus trabajos. Tienen que asistir mucho a los centros de salud, a los hospitales, y esto lógicamente al empleador no le gusta. Lo que hace es: mejor te despido porque mucho te enfermas. Vamos a estar conversando con nuestros invitados sobre esta problemática y el caso extremo cuando llegan a despedirlos por estar presentando una enfermedad crónica. También hemos visto algunas quejas de algunos funcionarios públicos que han dicho: estamos gastando, perdiendo mucha plata en el presupuesto por estar pagando subsidios. Vamos a estar hablando entonces qué tan frecuente y qué afectación significa para el país el tema de los subsidios por enfermedades crónicas de los trabajadores. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Se encuentra el licenciado Manuel Ruiz, él es especialista en Derecho de Seguridad Social, y también Luis Barbosa nos acompaña hoy, sindicalista muy reconocido en nuestro país, enfocado al tema de la defensa de los derechos de los trabajadores. Gracias por estar aquí con nosotros. Mario, hoy estás con nosotros. Muy buenos días, es un verdadero gusto compartir este espacio. Desafortunadamente se ha dicho también que el 10% de la población presenta algún tipo de problema de enfermedad crónica. ¿Cuán frecuente puede ser esto y qué situaciones más comunes han llegado hasta las oficinas de defensa de los trabajadores este año o en años recientes? Buenos días. Buenos días, gracias Xochitl, gracias Mario, gracias a la audiencia que siempre está atenta a este tipo de debate o información que podemos aprovechar. Muy poco nos llegan estos casos de enfermedades crónicas. Nosotros le damos seguimiento a lo que es principalmente a los riesgos laborales, porque las enfermedades crónicas no están tipificadas para que se te niegue tu empleo, que es un derecho constitucional. La Constitución dice que vos tenés derecho a un empleo. Es como que le pidan a una persona que padezca de VIH su examen, o a una dama un examen de prueba de embarazo. Eso es prohibido por la ley. Entonces, yo puedo tener hipertensión, puedo ser prediabético o diabético, y eso no puede ser una causal que el empleador no me dé empleo o me despida en el proceso, porque puedo tener, producto tal vez de mi enfermedad, constantes visitas al médico. Eso no es causa justificable para despedirme. Entonces me está negando un derecho. Entonces, creo que es un tema muy importante que tenemos que ver y velar por esos trabajadores. Pero muy poco nosotros realmente en nuestros sectores, que son muchos, en el sector privado principalmente, tenemos nuestra fuerza laboral a la cual atiende la CST José Benito Escobar, pues esos casos de enfermedades crónicas no son objetos de despido. Pero algo que sí es familiar para ustedes es saber que el empleador no le interesa, no quiere contratar a una persona enferma. O sea, quieren tener gente que no les falte al trabajo. Recordemos que la ley 618 establece los exámenes preempleo y los exámenes periódicos. El problema es que a veces te dan el empleo y los señores empresarios que no les gusta gastar porque ven que es un gasto, no una inversión en seguridad y higiene ocupacional, no quieren hacerte los exámenes periódicos para ver qué tipo de riesgo tenés, pero no puede obligarte a que te hagas otro tipo de examen, sino lo que la ley te exige. ¿Cuáles son esos exámenes que exige la ley para poder, digamos, determinar si una persona está apta o no para desarrollar un trabajo? Bueno, los normales, tu salud nada más te llaman, ¿verdad? Nosotros llevamos un examen del centro de salud que estamos en óptimas condiciones, ¿verdad? Pero no te piden un examen de sangre, no te piden un examen de la vista, no te piden examen de ese tipo, ¿no? Sino que estás apto para tu empleo. Eso es lo que nos pide la ley, no nos exigen más allá. Yo no sé si Manuelito, que es especialista, ¿verdad? Pero más allá todavía no me contaron que venía Manuelito, que es mi profesor, digo yo, ¿verdad? Con él he aprendido mucho a lo largo. Una sorpresa agradable entonces, encontrárselo por acá. Es mi profesor también, es mi profesor también. Es profesor de generaciones, entonces. Sí. Le damos entonces la bienvenida al licenciado Manuel Ruiz y sobre este tema que sabemos que conoce mucho. Que Dios bendiga a todos los televidentes, todo lo que es tema que atañe a la clase trabajadora es de interés para cualquier persona, porque habemos en la naturaleza personas sanas y personas enfermas. Pero nuestra Constitución, aprobada en 1987, tiene dos artículos que son maravillosos, tres artículos que son maravillosos y que es pertinente al tema que estamos viendo, que son las personas
crónicas o dispensadas. Por ejemplo, el artículo 46 es fundamental, el artículo 61 y 62 de la Constitución, sobre todo el 62, que me dice que el Estado de Nicaragua va a implementar el empleo para aquellas personas que tienen problemas de amputación por ser diabético o que tienen problemas de visión, etcétera, porque eran diabéticos y vino una hemorragia y los dejó no vidente. Entonces el presidente de la República actual hizo una ley muy hermosa, que es la ley 763, y luego hizo un decreto que se llama el decreto 11 de 2014 para los empleadores y para el INE, en la que dice que aquellas personas que son dispensarizadas o crónicas y que pueden llegar a una pensión de invalidez, dice el artículo 27, para mí es lo más hermoso que he visto yo con ese decreto que dice: Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, empleador, usted no me puede priorizar a una persona porque sea discapacidad en el término genérico, invalidez y discapacidad para la Constitución es igual, y le dice, va a seguir cotizando al Seguro Social y el seguro no puede suspenderle la pensión. Por lo tanto, si yo soy un paciente crónico, porque crónico en el entendido dispensarizado como se conoce en el Seguro Social, realmente el médico o el empleador no me puede priorizar bajo ese argumento, que voy mucho donde el médico, porque la Constitución política me está protegiendo como trabajador. Y si me dan una pensión de invalidez, inválido, puedo seguir laborando, ya no con la limitación del artículo 91 del reglamento. Por lo tanto, pienso que este es un tema trascendental, porque hay 15.000 pensionados de invalidez, problemas de diabetes, problemas de artritis, problemas de la visión, problemas mentales, problemas de columna vertebral, muchísimas enfermedades que llevan a una persona, pero eso no significa que esta clase trabajadora está descartada, todo lo contrario, el empleador está obligado. Y después voy a ver en la necesidad que lo tengan que priorizar cuáles son los pasos que debe seguir un empleador, la dirigencia sindical y el propio trabajador, para que esto no afecte al trabajador cuando se vea en la necesidad, porque hay momentos para preservar la vida del trabajador que es necesario que el trabajador tenga que irse de la empresa. No puede realmente tener un empleador a un trabajador que está poniendo en riesgo su vida. También O se dan el esos del casos. resto de la personal, porque yo puedo causar también, Exactamente. si pongo todo en riesgo, y puedo poner en riesgo al resto de los compañeros nuestros. Sí, Tenemos también ocurre. algunos mensajes de texto. Es muy importante la opinión de los televidentes porque ellos son el 50% de interés en este tema, ¿verdad? Y, en el sentido de que también tienen voz y voto en este debate. Buenos días, el mayor problema son las clínicas porque uno llega enfermo y te mandan a trabajar. Yo soy diabético y el azúcar se me sube a 300 y pierdo la capacidad de la vista para el trabajo en la calle. Le dije al doctor que veía borroso y me dijo que no era excusa para no dejar de trabajar y me aumentó la dosis de pastillas y me mandó a trabajar. Tuve que pedir vacaciones porque no me sentía bien. ¿Qué me recomiendan? Sí, efectivamente la diabetes provoca ese efecto, y entonces cuando está en esa situación, el Código del Trabajo establece que el trabajador tiene derecho a ir a la cita médica. Aquí nuestra estimada Xochitl decía de que hay preocupación. Somos de la opinión, respetuosamente, que si el trabajador requiere el subsidio, es un derecho que le asiste independientemente que esto agrade o no agrade al sector público o al sector privado. Si el trabajador es diabético y necesita la asistencia médica, él tiene ese derecho. El asunto está cuando hay trabajadores, y hay que decirlo viendo de la vista del trabajador, que hay trabajadores que sí abusan. Y en esas circunstancias sí, realmente entre todos, sindicatos, empleadores, realmente se le debe llamar la atención a ese trabajador. En la Corte Suprema de Justicia efectivamente hay esa preocupación, porque a veces entonces el trabajador sano quiere abusar del subsidio. Entonces, con la pregunta, estimado amigo, si usted es diabético, el médico tiene la obligación por el artículo 93 de la ley de darle el subsidio.
El médico debe estar claro que no puede recibir orientación del director de esa clínica privada o pública de no dar subsidio. Usted médico tiene que preservar la vida de ese asegurado.